¿Qué relación tienen la corriente filosófica del estoicismo y la psicología, la ciencia actual que busca el bienestar de los individuos? Si estás interesado en el tema, pues quédate, y si conoces a alguna persona interesada que le mandes este video, te voy a agradecer muchísimo. Tu like, tu suscripción, algún comentario que tengas o pregunta la puedes dejar aquí abajo y estaré muy atento para poderte responder. Todo esto es gratuito y sabes que me ayuda. Y sin más preámbulo, pues vámonos pues al ataque. Estoy muy contento de explicar qué es el estoicismo y la relación con la ciencia que yo aplico diariamente, pues es una de las corrientes que más me gusta, el estoicismo, que incluso ya está pregnada en la cultura, ¿no? Cuando a alguien se le dice eres un estoico, es porque es una persona imperturbable, ¿no? Ante el dolor, ante las desgracias, ante muchas veces la propia alegría. Pero la historia del estoicismo es un poquito diferente, así que pues vamos a empezar a explicar esto de qué es el estoicismo. Como dije, es una doctrina filosófica que data más o menos del siglo III antes de Cristo. Su fundador fue un griego, Zenón de Sitio, que más bien era una persona que tenía raíces tanto griegas como también semitas, ¿no? Había una mezcla y que incluso eso lo fundamentó en su propia corriente filosófica. ¿Qué decía Zenón de Sitio? Que la vida tiene que regirse bajo la lógica y la razón, y que su cosmovisión del estoicismo es que debe de haber siempre una causalidad, es decir, causa y efecto. Este universo está regido por el orden, por la lógica, por las causas y por los efectos que emanan de siempre de algo que sucede en un principio, ¿no? Muchas veces ese principio le llamaron el logos. Logos, recordar que su etimología o lo que significa la palabra logos, pues es entendimiento, palabra, razón, discurso, ¿no? Tratado, estudio, y que viene siendo esta fuerza organizadora del universo. Creían en el destino, es decir, que todo estaba predeterminado y que no había libertad, es decir, todo lo que hacíamos ya estaba escrito por ese logos. Si ustedes se fijan, esto se parece mucho al cristianismo, y es que se sabe que Zenón pues también ya tenía estudios judaicos, ¿no? Desde aquel entonces. Muchas veces también incluso el cristianismo toma, ¿no?, las ideas estoicas. Bueno, aunque hay que decir que el cristianismo sí también cree en la libertad y en el libre albedrío. Por supuesto, siempre voy a dejar al comentario, a la polémica, y puedes dejarla, por favor, aquí abajo. Estos estoicos decían que recordar que es una escuela helénica como otras, como el cinismo, como el hedonismo, como el epicureísmo. Todas estas escuelas helénicas siempre buscaban una buena manera de vivir, es decir, se fundamentaban mucho en la ética. Cada una de ellas era fundamentada una virtud. Por ejemplo, los hedonistas, como su nombre lo dice, fundamentaron el placer. El placer debe de ser la máxima virtud, ¿no? O sea, para llegar a la felicidad debe de llegarse al placer. Pero para los estoicos es la razón, porque las cuestiones materiales, las cuestiones de convenciones sociales muchas veces iban a generar pues más bien el mayor sufrimiento para la humanidad. Esto se parece mucho a los cínicos, nada más que los cínicos lo que decían es que la felicidad te daba la libertad de no estar poseído con estas convenciones sociales o los bienes materiales. Incluso por eso su fundador de los cínicos, Diógenes el Perro, muchas veces llegó a vivir en barriles o en tinajas, ¿no? O sea, en una pobreza casi extrema. Entonces, los estoicos muchas veces lo que decían es que hay que aceptar ese destino que tenemos, que no podemos cambiar lo que ya está predeterminado, y hay que aceptarlo para que, si bien no va a haber un cambio en nuestras vidas, dentro de sí tengamos una paz interna que nos lleve a la aceptación, y de ahí poder alcanzar la felicidad. Y es que los estoicos han influenciado no nada más en la historia del pensamiento, por ejemplo en el cristianismo, sino también en la propia psicoterapia actual, así como lo escuchas. Hay que decir que la psicología es una ciencia, usa el método científico de planteamiento de un problema, de una hipótesis, de comprobación de las hipótesis y de establecimiento de teorías. Hay que decir que la psicología ha hecho experimentación, ha hecho estadística, ha hecho encuestas, y sabemos, por ejemplo, que muchas de estas premisas ya comprobadas pueden fundamentar una teoría. Por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual dice que los pensamientos, las ideas irracionales, disfuncionales, van a perturbar a la persona, que no son tanto las circunstancias, que no son tanto los eventos lo que les pasa, son lo que hace que la persona se sienta mal, sino lo que piensa de estos eventos, lo que piensa de estas cosas. ¿Esto a qué se parece?
Sí, al estoicismo. Y específicamente a un estoico tardío que fue Epicteto. Epicteto es uno de estos estoicos ya más de avanzada edad en la época del estoicismo. Empezó como esclavo, después fue maestro filósofo, y tenía una frase muy famosa, que no son las cosas las que perturban al hombre, sino lo que piensa de ellas, la interpretación que tiene de ellas. Y esto es un fundamento muy importante para la terapia cognitivo-conductual, que dice que esas ideas extremas, esas ideas tan irracionales, muchas veces irreales, son las que fundamentan el sufrimiento humano. Hoy justamente tuve una persona con depresión mayor, que es una persona muy estudiada, tiene una familia estable, pero por supuesto tiene sus problemas emocionales. ¿Cuáles? Una autoestima muy, muy baja. Por ejemplo, esta paciente decía: soy una mala persona, soy una mala madre, soy una mala trabajadora y soy una mala esposa. Fíjate cómo ella se culpaba a sí misma, pero de una manera especial. Se autoetiquetaba de una manera negativa. Por ejemplo, decía: soy una mala madre. ¿Por qué? Porque le regañé muy feo a mi hija. Y vamos a analizar. Si tú regañas de una manera intransigente a tu hija, ¿ya te vuelve eso una mala madre? Déjame decirte que no hay madres perfectas. Por supuesto, no hay padres perfectos. ¿Quién puede decir eso? Así que si cometemos un error con nuestros hijos, ¿ya nos vuelve malos padres? Entonces, si así fuera, todos somos malos padres, incluyéndome. Obviamente, pues yo no lo digo con orgullo, yo he cometido errores con mis hijos y no creo que eso me vuelva como un mal padre, porque también he cometido cosas buenas para ellos, que justamente eso es lo que le dije a mi paciente. A ver, usted se dice que es una mala madre. ¿Le ha dado de comer a sus hijos? Sí. ¿Las lleva a la escuela? ¿La lleva a la escuela a su hija? Sí. ¿Cuando se enferma, la lleva al pediatra? Sí. Cuando tiene una necesidad en la escuela, va y le compra cuadernos, libros, útiles escolares, ¿se los compra? Sí. ¿Eso lo hace una mala madre? Y se queda pensando. Y por lógica ella me dice: pues no, eso no lo hace una mala madre. Entonces, y es que sí, la persona tiene estos pensamientos irreales, ilógicos, y esto los lleva a perturbarse, a tener la depresión. No voy a decir que con solo esto ya voy a curar su depresión, por supuesto que no, pero es un primer paso para ejercer ese, digamos, eliminar esos pensamientos, si no eliminarlos, modificarlos. Es decir, soy una madre con defectos, con errores, pero puedo aprender a mejorarlos, que de hecho, claro que ha aprendido a mejorarlos. Es decir, por supuesto que al principio tal vez era más enojona con su hija, pero ha ido aprendiendo a ser más flexible con ella y ha aplicado más esa experiencia que le ha dado pues su propia hija y su propio esposo. Y así lo podemos aplicar con su relación de matrimonio o también con su trabajo. Dime tú que eres trabajador, ¿no has cometido un error en tu trabajo? ¿Y eso entonces ya te convierte en un mal trabajador? Y si tu respuesta es no, es porque has contestado con lógica. No porque cometas errores te convierte en un mal trabajador. Si fuera así, entonces yo que cometo un error, ya me considero pues entonces un mal psicólogo. Y no es así. Me convierto en una persona que comete errores y que puede superarlos, puede corregirlos para mejorar. Porque ¿quién nunca ha cometido un error en su trabajo? ¿Quién? Nadie. En este mundo todos hemos cometido errores en nuestro trabajo y esos errores podemos aprender de ellos para mejorar nuestra capacidad. Y todo esto tiene un origen en los estoicos. Los estoicos decían: nosotros tenemos que aceptar las cosas como son, aceptar ese destino, aceptar que así son las cosas. ¿Qué podemos hacer? Aceptarlas para que a partir de ello, cómo poder reaccionar a ellas, cómo poder sobreponerse a esas situaciones adversas, a esas situaciones que claro, por supuesto, que sí, claro que hay una afectación emocional, pero si llevas, una preparación de aceptación, obviamente ese suceso va a ser mucho más sobrellevador que renegar, que gritar, que llorar, que por supuesto es muy comprensible que la persona llore, por supuesto que sí, pero que también entienda que esa es una situación que tarde que temprano iba a poder pasar. Te voy a poner un ejemplo, el clásico de la vida. Todos compartimos un destino, ¿no? La muerte. Y entonces pues tenemos que aceptar que todos para allá vamos. Y si lo aceptamos de la mejor manera, nuestra vida va a ser más llevadera. Pero si no lo aceptamos, que incluso hasta nos da miedo,
pues vamos a sufrir mucho en la vida y no vamos a poder disfrutar de esta vida. Si aceptamos ese destino, vamos a poder disfrutar cada una de estas experiencias. Igualmente los errores que cometemos, si aceptamos que somos falibles, que somos imperfectos y que cometemos errores, podemos decir, bueno, cometí un error, pero esto no se queda ahí, puedo aprender de él. Por ejemplo, una persona con alcoholismo que tuvo una recaída y va avanzando, pero desafortunadamente recayó y se siente mal, dice, eché a perder 3 meses donde ya no había tomado, pero esos 3 meses ya se dio cuenta que sí puede hacerlos. El problema es que no acepta que como ser humano va a tener esas recaídas. Entonces todo se basa en la aceptación y muchas veces esto viene de los estoicos. ¿Qué les parece? Los estoicos han sido, como les digo, una gran influencia para el cristianismo, puesto que digamos que los primeros filósofos cristianos cambiaron el nombre de Logos por el de Dios. Por supuesto, esto no es así, ¿verdad? Estoy simplificando mucho las cosas, pero en el entender que Logos para los estoicos es esa fuerza ordenadora y que para los cristianos Dios es esa fuerza que ordenó este universo y que entra en nuestras vidas para organizarla. ¿Qué les parece? ¿Sí? Obviamente repetir mucho que estoy simplificando, pero por supuesto, si quieres corregirme, complementar, puedes dejarlo aquí abajo y estaré muy atento para poderlo resolver. Si así fue, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, algún comentario, duda la puedes poner aquí, estaré muy atento para poderla responder. Espero de verdad haberte aportado y bueno, ya sabes, que estés bien y nos vemos en el próximo video.